Muy buenos días, un feliz sábado para todos. Muchas gracias, hermano Juan, por la amable invitación para acompañarles en este día en la adoración a Dios Todopoderoso. Muy contento de estar de nuevo aquí en la iglesia Sorrento. Hace varios añitos estuvimos por aquí y qué lindo saber que la iglesia sigue adelante y que solo se detiene para predicar, como dice el corito. Hermanos muy queridos que hemos conocido, la hermana Nivia, Pastor Mayer, Alejandrina, que íbamos por allí a ese restaurante, ella allí siempre sonriendo. Y qué lindo saber que somos parte de esta familia de Dios. Giovanni, pues le agradezco al Señor porque lo bajó a usted del segundo piso y lo puso en el primero para que escuchara la palabra del Señor. Dios hace cosas maravillosas. Inclinemos el rostro para orar. Padre Santo, estamos ante tu presencia en esta mañana, agradecidos por el regalo de vida de hoy, por el privilegio de ser tus hijos y por la esperanza maravillosa que nos une. Al adorarte en este momento y al abrir tu palabra, suplicamos la presencia de tu Espíritu Santo. Necesitamos de ti, Señor, y lo agradecemos en Jesús. Amén. Tuve la oportunidad de escuchar al pastor Viera. Él fue director del Centro White en la Iglesia Mundial. Y una vez que nos estaba presentando un tema, él contó la historia de un niño que le habían regalado un libro de historias de héroes. Y él quería leer de ese héroe y estaba feliz. En los primeros capítulos, el héroe iba ganando. Así que el niño estaba feliz allí leyendo esa parte del libro de la historia. Y de pronto llegó un capítulo donde el héroe comenzó a perder. Le iba mal, lo estaban atacando, iba perdiendo, estaba muy triste. Entonces él dijo, no sigo leyendo. Y se fue al último capítulo del libro. Y cuando él empieza a leer, comienza a reírse. ¡Wow! Tremendo. Si ellos supieran lo que yo sé. Y el papá le preguntó, hijo, ¿y de qué te gozas? Bueno, es que a mi héroe le estaba yendo muy mal, pero me fui al final. Papá, y no sabes lo que va a pasar. Él es el ganador. Él lo va a vencer. Si ellos supieran lo que yo sé. Mis queridos, esta mañana, cuando nosotros miramos la historia bíblica y comenzamos a mirar los acontecimientos desde Génesis en adelante, encontramos que en el comienzo todo fue maravilloso. Pero desafortunadamente, dice la Biblia, apareció el pecado. Y con el pecado, la enfermedad, la miseria, la muerte y la condenación. Y a través de la Biblia y a través de los años, especialmente en nuestros días, se conocen como tiempos peligrosos. No solamente la amenaza de una guerra nuclear, los ataques a Ucrania, la situación de tensión entre Europa, Estados Unidos, Rusia. Todavía el virus por allí anda, diezmando población en el mundo. Y pensamos que todos esos acontecimientos que causan dolor, desánimo, sufrimiento, nos preguntamos qué va a pasar. Pero la buena noticia es que si vamos al último libro de la Biblia, encontramos buenas noticias. Abran Apocalipsis, por favor, en sus Biblias conmigo, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis el capítulo 5 y vamos a leer los versículos 9 en adelante. Apocalipsis 5, 9 en adelante. Y dice allí San Juan, y entonaban un cántico nuevo que decía, digno eres de tomar
y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Miré y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos. Eran una multitud incontable, miriadas y miriadas de ellos. A grandes voces decían: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Qué maravillosa historia de los niños que vimos y escuchamos hace un ratito. Y la verdad es que con esa historia y leyendo estos dos versículos podemos irnos a casa felices. Porque nos dice que exactamente Jesucristo es el ganador. Que aunque aparentemente el oponente de Dios pareciera tener el control en el planeta Tierra, que muchas de las cosas establecidas por el Señor han venido siendo cambiadas, suplantadas por el oponente de Dios, y que el avance de la maldad es terrible, este pensamiento de la Biblia, el Apocalipsis, nos dice que el final será feliz, que será un final de victoria, porque el Cordero es el ganador. Y nos preguntamos quién es ese Cordero. Isaías, el capítulo 53, nos recuerda a través de esas palabras hermosas, refiriéndose a Jesucristo. Pero Él herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos nos perderemos del rumbo, pero el Señor llevará al matadero como un cordero delante de sus trasquiladores. Jesús, mis queridos, es el Cordero de Dios. Jesús lo presentó Juan. Esa mañana cuando aparece Jesús, mientras él estaba bautizando y predicando acerca del arrepentimiento, y señala a esa persona, a ese joven, que estaba ahora listo a comenzar su ministerio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo alabo al Señor esta mañana porque estamos aquí para honrar y adorar al Cordero de Dios. Que estamos aquí porque reconocemos que Él es el ganador. Que estamos aquí para pensar, mis queridos, que Él lo hizo todo lo que nosotros necesitamos. Y allá en el video lo vimos. Murió, resucitó, ascendió al cielo, intercede por nosotros y volverá muy pronto en gloria y majestad. Por eso es el Cordero ganador. Sin embargo, mis hermanos, nos preguntamos si Jesús es el ganador. Pero ¿cómo puedo ser yo un ganador también con Jesucristo? Porque el enemigo nos está bombardeando permanentemente que eso es imposible, que no podemos. Esta misma mañana te pudo sugerir pensamientos como: ¿para qué vas a ir a la iglesia? No seas un hipócrita, acuérdate de lo que esta semana hiciste y cómo le fallaste al Señor. Pero yo alabo al Señor porque vinimos, porque escuchamos la voz del Espíritu Santo, que nos dice: sí, somos pecadores, pero pecadores redimidos por la gracia y la misericordia de Dios, por la obra maravillosa de Cristo Jesús. Y encontramos a través del apóstol San Pablo dos pensamientos poderosos que nos hablan de cómo Él es el ganador y cómo nosotros también podemos ser vencedores en Él. Romanos capítulo 8. Vamos a esa epístola maravillosa del apóstol Pablo. Romanos el capítulo 8 y leamos el versículo 37.
Romanos capítulo 8, versículo 37. Dice allí el apóstol San Pablo: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. Me pregunto, ¿qué es todo esto? El mismo apóstol lo responde en el versículo 35. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Problemas, dificultades. Yo no sé qué situación difícil, mi querido o mi querida hermana, estás viviendo en este día. No sé qué aspecto de dolor a nivel de familia estamos llevando en este día. No sé qué situaciones difíciles, qué limitantes tienes en este momento, tal vez en el campo financiero, o tal vez en esa lucha personal de tratar de seguir, de hacer el camino del Señor, de poder cumplir esa misión que nos ha encomendado y sentimos que no podemos. Pero quiero decirte que esta mañana Jesús está con nosotros y que Él es el ganador. Y nos dice Pablo, sin embargo, en todo eso, lo que te aflige, lo que te angustia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién es aquel que nos amó? Nuestro amado Cristo Jesús. Por ello, podemos recordar que la salvación es la obra de Cristo Jesús, que es a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo que Él está cumpliendo ese propósito por el cual vino a esta tierra. Que para nosotros es nuestro privilegio no solamente creer en Él, sino rendir nuestra vida a Él. Que no es solamente, mis apreciados hermanos, tener una religión, es tener una relación con nuestro bendito Señor. Por naturaleza, estamos en rebelión contra Dios, pero a través de Cristo Jesús, Él hace el cambio, Él hace el milagro para que nosotros podamos ser vencedores en Él. Vayamos un poquito más adelante con Pablo, Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Notemos cómo el apóstol Pablo nos cuenta esta maravillosa historia. Dice el apóstol, 2 Corintios 2:14, pero gracias a Dios, estoy leyendo en esta versión Reina Valera contemporánea, dice así, que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes. Amén. Y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Es por medio de Cristo que podemos salir triunfadores. Y el apóstol Pablo lo vivió. El apóstol Pablo lo experimentó y lo consignó en dos capítulos de esta epístola a los romanos. El capítulo 7 presenta esa lucha que todos tenemos, esa realidad que nosotros enfrentamos y que lo resume en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? Porque Pablo, mis queridos, entiende que como consecuencia del pecado nuestra naturaleza tiene propensión al mal. Que el bien que queremos hacer muchas veces, no lo hacemos. El mal que no queremos hacer, es lo que hacemos. ¿Cuántas promesas no hemos hecho al Señor? Al terminar una semana de oración, al terminar una santa cena, al terminar un año y vamos a comenzar el otro año, promesas, Señor, ahora sí vamos a hacer esto y lo demás. Y no han pasado las primeras horas del nuevo año cuando ya estamos en dificultades, porque esa es nuestra lucha. Y es una lucha real y es una lucha diaria. No podemos decir, bueno, ya salí vencedor en Cristo Jesús, me bauticé, ahora voy a estar en victoria con el Señor. Cada día muero, decía Pablo. Cada día necesito que Cristo viva en mí y que lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes?
Esta lucha llevó a Pablo a decir de esa manera. Porque allí en el capítulo 7, Pablo se considera un esclavo. Pablo habla de ese virus más peligroso que el que nosotros hemos enfrentado, el tristemente célebre COVID, el virus del pecado que afecta, que destruye, que nos roba el gozo. Pero ahora hay un cambio tremendo entre el capítulo 7 y el capítulo 8 de Romanos. Porque Pablo termina ese capítulo 7 con un versículo poderoso. Versículo 25. Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué por medio de nuestro Señor Jesucristo? La profetisa Elena de White, en este hermoso libro, El Camino a Cristo, nos menciona algunos pensamientos que nos llenan de gozo esta mañana. Capítulo Cómo lograr una renovación, página 62 en esta versión. Dice lo siguiente: Cristo murió por nosotros y ahora ofrece quitarnos nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y lo aceptáis, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración a Él. El carácter de Cristo toma el lugar del vuestro y escuchen esta noticia pero extraordinaria. Dice ella, y vosotros sois aceptados por Dios como que si nunca hubiéramos pecado. Bendito y alabado sea el Señor. Lo que Cristo ha logrado por nosotros. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Y esas buenas nuevas las hace posible a través del Espíritu Santo. Y a la vez, el Señor nos recuerda en la página 32, toda transgresión, todo descuido o rechazo de la gracia de Cristo obra indirectamente sobre vosotros. Endurece el corazón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento y no solamente os hace menos inclinados a ceder, sino también menos capaces de ceder a la tierna invitación del Espíritu de Dios. Cada día necesitamos a Jesús. Cada día, mis queridos, necesitamos pasar de Romanos 7 a Romanos 8. Porque Romanos 8 comienza con un canto de victoria. Versículo 1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. ¿Cómo te sientes con esas palabras? Maravilloso, mis queridos, que en esta mañana, por la fe en Jesús, al haberle aceptado como nuestro Salvador personal, Él nos cubre con su justicia, el Padre nos ve como que si no hubiéramos pecado. Por lo tanto, mi querido, mi querida, no hay condenación. Cuando Satanás viene y te coloca en esa pizarra la lista de tus pecados y los míos, y al mirar eso nos desanimamos porque Él nos dice, ustedes no van a ser capaces con eso. Pero yo alabo a mi Señor esta mañana porque Jesús viene y se coloca delante de la lista. Entonces el diablo viene para acusarnos y señalarnos. Y Jesús le dice al diablo, ¿qué estás buscando en él o en ella? No, es que mira que se equivocó. Él, ella, me aceptaron como su Salvador personal. Yo los he perdonado. Mi justicia los cubre y mi Padre los acepta como hijos santos de Dios. Gracias al Señor por ese don inefable. Y esa victoria continúa allí. Miren lo que dice el versículo 11 de Romanos 8. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales. Y luego nos habla, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos viene a pedir,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Recuerdan ustedes aquel momento en la despedida de Jesús, cuando le dice a los discípulos, muchachos, a ustedes les conviene que yo me vaya? Señor, ¿cómo que te vas a ir? ¿Cómo que nos vas a dejar solos? Te necesitamos, Señor, ahora es cuando más te necesitamos. Muchas cosas no las entendimos, no las comprendimos, pero la cruz nos enseñó la gran verdad de la redención. Pedro allí mirando a Jesús todavía le dice, Señor, sí me equivoqué, fallé, pequé, pero tú me perdonaste y ahora me has redimido de nuevo. Te necesitamos. Y Jesús le dijo, ¿saben? Yo me voy, pero el Consolador vendrá a ustedes y Él los guiará a toda la verdad, el Espíritu Santo. Y esta mañana estamos felices porque la promesa de Jesús, el regalo de Jesús, es una realidad en ti y en mí. El Espíritu de Dios está aquí. Y cuando tú y yo le permitimos que Él toque nuestra vida, cuando tú y yo le permitimos que Él tome el control de nuestra vida, entonces va a ser posible la vida de Cristo en ti y en mí. De tal manera que el versículo 28 de Romanos se cumple. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, a los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Lo hemos leído como a todos los que a Dios amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Y del versículo 37 venimos al versículo 38, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué noticias maravillosas para nosotros hoy. El saber que somos vencedores en Cristo Jesús. Que ese milagro de la gracia, que ese don de la misericordia de Dios es el regalo del Señor. No es una recompensa. Algunos dicen es que si somos fieles vamos a ser recompensados. Hay algunas palabras de la Biblia que hablan de recompensas, pero más que recompensa es un regalo porque no lo merecemos. El Señor nos lo ha entregado y nosotros lo aceptamos por la fe. No es una vida reprimida, sino una vida expresada. No es, mis queridos amigos, una vida canjeada, sino una vida cambiada por el poder del Espíritu Santo. Y de nuevo me encantan las palabras de la sierva de Dios, porque en ese hermoso libro, El deseado de todas las gentes, en la página 455, ella escribió lo siguiente: el poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa de toda alma contrita. Cristo no permitirá que pase bajo el dominio del enemigo quien haya pedido su protección con fe y arrepentimiento. El Salvador está junto a los suyos que son tentados y probados. Con Él no puede haber fracaso, pérdida, imposibilidad o derrota. Podemos hacer todas las cosas mediante aquel que nos fortalece. Yo agradezco al Señor por el Espíritu Santo. Y es importante que reconozcamos que para ser triunfadores en Cristo necesitamos cada día la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, cada mañana, mis queridos, deberíamos hacer una integración de voluntades. Señor, integro mi voluntad débil. La voluntad de Romanos 7 la integro con el Espíritu Santo. La voluntad de Romanos 8 para que Jesús hoy me haga vencedor. Para que Jesús hoy me permita testificar por Él. Para que Jesús me permita avanzar en esa carrera de la vida cristiana que dice Pablo en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hace unos años cuando trabajamos en México, en la Universidad de Montemorelos, era el pastor de la iglesia de la universidad.
Y toda la mañana salíamos a correr con los muchachos. Desde el lugar donde está la iglesia, allí en Montemorelos, en la universidad, hay unos kilómetros hasta donde hay una piscina natural. En México le dicen alberca. Hasta ese lugar donde la universidad tenía esa piscina. Así que corríamos en la mañana con los muchachos, con algunos muchachos, llegamos allá, nos dábamos un piscinazo, regresábamos corriendo, hasta allá está la iglesia. Una mañana cuando veníamos de regreso, yo ya venía cansado. Y justamente cuando iba casi llegando, se me acabaron las fuerzas. Y me paré. Y los muchachos, siga, pastor, siga. Yo. Y de pronto, al frente había unas casas de los maestros. Alguien de esa casa comienza a gritar, corre, 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 corre. Y a mí me dio pena. Y yo no sé cómo. Y llegué. Por la tarde me encuentro con uno de los profesores de esas casas y me di cuenta que donde salió la voz era la casa de ese profesor. Le digo, profe, sabe que esta mañana me pareció algo muy simpático y le quiero agradecer porque venía con muchachos corriendo, se me acabó el oxígeno, el aire y yo no podía más y de pronto desde su casa comenzaron a gritarme, corre, corre. Y esa voz me animó para llegar y él comenzó a reírse. Y yo le digo, ¿por qué se ríe, profe? ¿Sabe quién le dijo corre, corre? No, ¿quién? El lorito que tenemos en la casa. Y yo dije, bendito sea ese lorito. Corre, corre. Pues cada mañana necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndote, corre, 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 corre. Porque en Cristo hay victoria. El pensamiento final que quiero dejar con ustedes esta mañana. De nuevo lo presenta la sierva del Señor. Yo quiero leer este pensamiento que aparece en Joyas de los Testimonios, tomo 3. Y aquí hay unos pensamientos del Señor que nos animan y nos fortalecen. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 352. El fin se acerca. Avanza sigilosa, imperceptible y silenciosamente, como el ladrón en la noche. Concédanos al Señor la gracia de no dormir por más tiempo, como los otros hacen, sino que seamos sobrios y velemos. ¿Qué le pasó a los discípulos justo antes de la prueba más grande? Se durmieron. Dice ella, la verdad está a punto de triunfar gloriosamente y todos los que decidan ahora colaborar con Dios triunfarán con ella. Dios quiere que tú y yo seamos triunfadores, seamos vencedores. El tiempo es corto, la noche se acerca cuando nadie podrá trabajar. Que los que se alegran en la verdad presente, nosotros como adventistas del séptimo día, se apresuren ahora a impartirla a otros. El Señor pregunta, ¿a quién enviaré? Los que están dispuestos a hacer sacrificios en pro de la verdad ahora deben responder, heme aquí, envíame a mí. ¿Tú quieres decirle eso al Señor esta mañana? ¿Quieres ser un vencedor en Cristo Jesús? ¿Sabes que uno de los vencedores de la Biblia, muy famoso, muy conocido, muy querido, cuando leemos la historia de la Biblia, me refiero al rey David? De niño, esa jovencito, esa tremenda victoria sobre el gigante y toda la historia de David. Pero la Biblia presenta también la parte, los lados difíciles y oscuros de cada persona, para mostrarnos lo que es la gracia de Dios. Y recuerdan ustedes cómo cuando David pensaba que todo iba bien y ahora todas las cosas, y de paso, el mayor peligro para nosotros como cristianos no es cuando nos va mal, cuando tenemos problemas, dificultades, porque ahí tenemos que levantar los ojos al cielo y ver de dónde vendrá nuestro socorro. Es cuando todas las cosas van bien, cuando todo está tranquilo. Ahí es cuando Satanás más nos ataca. Y así pasó con David. Y tristemente cometió ese doble pecado. La muerte del soldado amigo, el quitarle la esposa. Pero David es tocado por el Espíritu de Dios.
porque David amaba al Señor. Y ahora cuando reconoce, viene el profeta y le dice las cosas, la realidad, David reconoce inmediatamente la voz del Señor y participa de una experiencia que todos necesitamos cada día, de arrepentimiento, de entrega al Señor. Y escribió ese salmo maravilloso, el Salmo 51, la oración que cada día nosotros deberíamos hacer al Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Y en este salmo, queridos, encuentro en primer lugar, en los 2 primeros versículos, la trilogía del pecado. ¿Y cuál es la trilogía del pecado? Noten allí, lo dice muy claramente. Dice David, rebeliones, maldad y pecado. Pero también aparece la trilogía de la misericordia. ¿Y qué es lo que hace Dios? Borra mis rebeliones, me lava de mi maldad y me limpia de mi pecado. Si tus pecados y los míos son como este púlpito, la gracia de Dios es del tamaño de este templo. Si tus pecados y los míos son del tamaño de la Florida, la gracia de Dios es del tamaño de todos Estados Unidos. Cuando apareció el pecado, sobreabundó la gracia. Y ahora David, reconociendo esa misericordia del Señor, le habla de esa realidad que estudiamos en Romanos 7 y David la presenta aquí: en pecado nací, he tenido esta situación, pero por favor, Señor, y vienen las peticiones de David, la que más necesitamos hoy, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, dice más adelantito, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces enseñaré a los pecadores tu camino y ellos se volverán a ti. Entonces, Señor, abrirás mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Hay un hermoso himno que nosotros cantamos en nuestro himnario. Y es ese hermoso himno titulado Padre, a tus pies me postro. Y en esas palabras de ese himno 250 encontramos una invitación muy cariñosa del Señor en esta hora. Padre, a tus pies me postro. Y mencionan las palabras de la primera estrofa: rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme lo que ser debiera. Hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. Y con la ayuda de estos 2 cantantes, vamos a alabar al Señor. Y vamos a cantar esa primera estrofa y ese coro sentados como estamos. Pero vamos a cantarlo sentados pensando en esta oración de David, pensando en esta necesidad. Necesitamos el Espíritu Santo, mis queridos, si queremos ser vencedores en Cristo Jesús. Y mientras cantamos esa estrofa y cantamos el coro y vamos con la segunda y la tercera estrofa, si tú esta mañana de verdad sientes la necesidad del Espíritu Santo en tu vida y de ser un ganador o una ganadora en Cristo Jesús, de saber que los problemas y las dificultades con los cuales llegamos a esta mañana aquí a este templo, el Señor Jesucristo los ha tomado hoy, que nos vamos a casa con gozo, en victoria. Entonces yo te voy a invitar, después de ese coro, que te coloques en pie y le digas: Señor, pon tu espíritu en mí.
se debiera. Hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que se debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte. En el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que se debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Nuestro amado Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Al culminar este culto de adoración a ti, Padre, a Jesús y al Espíritu Santo, nuestra mayor necesidad, pon tu Espíritu en nosotros y haznos vencedores en Cristo Jesús. Y cuando todo culmine, Señor, que esperamos sea muy pronto, concédenos la alegría de participar de esa escena de victoria de Apocalipsis 5 y Apocalipsis 19. Cuando vamos a levantar las coronas para decir al Cordero Jesucristo inmolado por nosotros, a Él sea la honra, la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos, y la iglesia dice, amén.